¿cuáles son los profetas post-exílicos? Ageo, Ageo, Zacarías y Malaquías, Ageo y Malaquías. Malaquías. Bien, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Cómo sabemos nosotros que son profetas post-exílicos? ¿Cómo podemos nosotros, está bien, puede ser que esté en un libro, pero ¿cómo puedo hacer yo para saber que son post-exílicos? Y por el año que más o menos profetizaron. Bien, si está Claro, Después, por la escrito. ¿Y si fecha no en está que se escrito el año? desarrolla su ministerio. Y también por los datos que pueden dar, por ejemplo, el rey que estaba en esa época. Bien, muy bien. Ujú. si ¿Y qué ya más? estaba construido, si estaba construido o no el templo. Ah, sí. El Ujú. templo, bien. ¿Qué otra cosa? ¿Quién va dirigido? Exactamente, ¿a quién va dirigido? ¿Mm? Y ustedes van Tal a cual. notar que cuando se habla de los profetas postexílicos, siempre están hablando del remanente de Judá, porque no fueron todos los que fueron, no fueron los que volvieron. ¿Cuáles fueron los que volvieron? Los que buscaron a Dios, los que Cautivos fueron a Dios. oscuros. Parte eran ancianos y una segunda generación más joven, digamos. Sí, pero ¿por qué Mm. volvieron? ¿Qué tenían que no todos Eran los tenían? puros, que ¿Cómo? tenían los puros, digamos, los que Dios. Eran de, claro, Ay, no me sale. tenían Sí, los ¿Que sus tenían ancestros qué? Ay, G, eran ah, de linaje, linaje judío. genealogía, es decir, que ellos genealogía. podían ir para atrás y certificar que eran de linaje puro y que podían volver. Bien. Em, una cuestión interesante es que también ellos hablan acerca de, digamos, lo que va a pasar, pero también hablan de condiciones que se veían en ese momento y que tenían mucho que ver con lo que estaba pasando. Ellos, recuerdan ustedes, habían comenzado a construir el templo, pero ¿qué pasó después? Se detuvieron, ¿se acuerdan? Se quedaron Que en se los La cimientos. iniciaron, sí. Estaban desanimados. Exactamente, estaban desanimados y no solamente estaban desanimados, sino que también prestaron el oído a Tuvieron muchos contratiempos personas también. Ujú. que A quisieron los entrar a samaritanos. ayudar, Los pero que en vez de samaritanos, por ejemplo. ayudar, les llenaron los oídos y por lo tanto la Ujú. cabeza de cosas que no tenían que escuchar. ¿M? Había una diferencia entre Ageo y Zacarías, entre los dos profetas. Los dos hablan acerca de esta reconstrucción, ¿no? Del templo de Jerusalén. Pero ¿qué diferencia había entre los dos? Ageo era más que más práctico, ¿sí? Era más práctico. En cambio, Zacarías era más visionario. Más, ¿M? más Recuerden visionario, más soñador. ustedes que él, justamente, hay unas cuantas visiones. ¿Cuántas visiones? 8. Ocho, Mucho. ocho visiones que él tuvo, que justamente hablaban acerca de este pasado, del presente y del futuro. Vamos a Malaquías entonces. Malaquías significa mensajero. ¿M? Malaquías profetizó aproximadamente 100 años después de Ageo y Zacarías, y fue durante el tiempo en que estuvieron, en que se escribieron los libros de Esdras y Nehemías. Hay una conexión muy importante entre Esdras, Nehemías y los tres profetas postexílicos, porque recuerdan ustedes que nosotros habíamos hablado en Zacarías acerca de este mensaje no solamente al pueblo, sino a las autoridades políticas y también a las autoridades religiosas. Es decir, que lo que el Señor estaba buscando es que se pusieran de común acuerdo para llevar adelante el trabajo que había que realizar.
Em, y era también importante que ellos comprendieran em, qué era lo que realmente el Señor quería decirles. Malaquías le habló al sacerdocio y Malaquías les dijo que ellos habían infringido el pacto levítico. ¿Y se acuerdan ustedes que creo que hace un par de clases o la clase pasada hablábamos, ¿era con ustedes? ¿De Levítico 28? Sí, o era con Sí, segundo sí, año. Pero también lo hablé con ustedes, ¿no? De Levítico 28, de las bendiciones y las maldiciones. Ahora, sí, sí. también Moisés se encargó de hablar y de dejar por escrito a los sacerdotes todo lo que los sacerdotes debían realizar, cómo debían realizarlo, de qué manera había que ofrecer esos sacrificios al Señor. Y lo que Malaquías le dice digamos, a este grupo de sacerdotes es que ellos se habían convertido en personas descuidadas, en personas que eran totalmente irreverentes porque hacían las cosas de cualquier manera, y también en personas negligentes, que no es exactamente lo mismo. Ser descuidado es no hacer las cosas con el, valga la redundancia, el cuidado necesario. El ser irreverente es faltarle el respeto al Señor. Y el ser negligentes es dejar de hacer lo que uno tiene que hacer. ¿Mm? ¿Y cuál era el problema? Que si ellos, los sacerdotes, eran así, así era el pueblo. Lo que nos hace pensar, no pensemos que las personas bajo nuestra responsabilidad van a ser diferentes a nosotros. De la manera en que nosotros seamos, eso se percibe, eso se mama, eso se repite. Porque no es cuestión de decirles a las personas lo que tienen que hacer y uno no hacerlo, porque a la larga lo que va a ocurrir es que ellos van a hacer lo que nosotros hacemos. En un contexto mucho más pequeño, pensemos en nuestra familia. A veces uno se escandaliza de algunas cosas que ocurren en ciertas familias, para no hablar de las nuestras, ¿no? Qué sé yo que he estado con chicos toda mi vida, eh, uno a veces ve a ciertos niños y cuando uno conoce a los padres, con razón, no hay nada más que decir. Porque uno se da cuenta enseguida que el niño ha mamado esas cosas y por eso es irrespetuoso o contesta mal o lo que fuere, ¿no? Entonces, en este caso también, la crítica de Malaquías al sacerdocio era: ustedes son descuidados, ustedes son irreverentes, ustedes son negligentes, y eso se ha transmitido al pueblo. Por eso es que había que seguir activando la reconstrucción, ¿no? Entonces, pensar en esto de el pueblo es como sus líderes, ¿sí? La iglesia es como sus líderes, el grupo dentro de la iglesia es como su líder, ¿sí? Entonces, todas esas cosas hacen que uno tenga una impronta mucho mayor que aquella que salen de nuestra boca. Nosotros tenemos que ser cartas leídas, ejemplos. Nosotros tenemos que ser personas que transmitimos veracidad y sinceridad en todo momento. Nos podemos equivocar, nos vamos a equivocar, hay cosas que no nos van a salir, pero que mientras nosotros seamos veraces, las personas van a apreciar eso, porque van a ver que nosotros somos tan humanos como lo son ellos. Entonces, muy importante, no tiene nada de malo decir que uno se equivocó, no tiene nada de malo decir que uno hizo las cosas mal. Al contrario, eso nos hace más transparentes delante de otros, ¿no? ¿Y por qué había pasado esto? Bueno, porque ellos
habían vivido en Babilonia. ¿Durante cuántos años? 70. 18 70, muy bien, años. José. Habían vivido 70. durante 70 años ahí. Es decir, había pasado por lo menos 2 generaciones de estar en cautiverio. A pesar que ellos tenían linaje, a pesar que ellos podían volver a su genealogía y sabían que volvían al lugar que Dios les había dado, siempre hay cosas que se nos pegan como el abrojo. Es decir, si uno está mucho tiempo, y pueden ser cosas buenas o cosas malas, cuando uno está en un ambiente, es muy fácil que a nosotros se nos peguen cosas. Por ejemplo, les doy un ejemplo gracioso. En mi casa, antes, porque ahora no, pero antes me decían, nos estás hablando como le hablas a tus alumnos. Y sí, a veces sí, que es diferente a cuando tenemos una conversación sobre otra cosa, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba en el caso de los babilonios? Bueno, los babilonios eran Loren, muy mundanos, los babilonios eran personas muy idólatras, muy irrespetuosas, y algo de la cultura babilónica se les había pegado al pueblo, a este remanente que había vuelto. ¿Sí? No sé si es Roxana, Aníbal, Fiorella, el que sea. Sí. no, quería decir, por ahí reforzar algo de lo que vos decías, con el respecto a que se te pegan las cosas, yo creo que es porque uno es más fácil adaptarse a lo que el mundo quiere y no ser un inadaptado, por así decirlo, no condicionarte. Pasa mucho en el trabajo, a mí me pasa mucho en el trabajo. Por ejemplo, cuando con ciertas palabras que se usan, uno se habitúa a eso, no usa sus palabras. En cambio, yo en lo personal creo que no tendríamos que ser presionados, sino ser nosotros la presión, ¿no? Y a veces se pega lo malo y no tanto lo bueno que nosotros podemos dejarles a esas personas del entorno que nosotros estamos. No ser influenciados por las influencias externas, sino nosotros ser los que influencian a los demás. Sí, sí, es verdad eso, es verdad también que a veces somos minoría y a veces cuesta, a veces puede A llegar a veces por costar. cultura también. Sí, 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 pueden ser muchísimas cosas. Lo importante en esto es, miren, jamás en mis 48 años como docente, yo jamás en ningún momento menoscabé o menosprecié a alguien que se dirigía a mí en un vocabulario que yo no uso ni al cual estoy acostumbrada. Pero sí saben y sí han sabido quién soy y cómo yo me expreso. Entonces muchas veces les salen las palabras, ay, perdón, Flo, sé que vos no usás esto, pero me salió, ¿no? Entonces, a veces ese mensaje no hablado puede ser mucho más fuerte que tratar de convencer a ciertas personas de no decir ciertas cosas. Sí es fácil normalizar ciertas cosas y a veces es más fácil que se nos peguen algunas cosas que nosotros quizás tratar de imponer, pero de buena manera, porque no podemos imponer de la misma manera en que nos quieren imponer a nosotros, ¿no? A veces los silencios son más elocuentes que 1000 palabras. Y claro que es difícil, pero para eso estamos en este mundo. Es decir, Jesús se paró en medio de los sacerdotes, de los levitas, y él se paró y dijo lo que tenía que decir, no para atacarlos, sino simplemente para establecer su reino en esta tierra. Entonces, nosotros como emisarios del reino del Señor, también nos toca hacer eso. Obviamente que no lo vamos a hacer como el Señor, porque Él es perfecto y nosotros somos una maravillosa imperfección.
pero por lo menos está el intento, por lo menos está esta cuestión de tratar que no nos afecte dentro de lo posible, ¿no? Entonces, una de las cosas que había ocurrido y que lo podemos leer en Nehemías. ¿Podemos ir a Nehemías? Nehemías. Nehemías. Antes de Salmos. Ah, cuando yo era chica se jugaba ¿cómo se llamaba? ¿El espadeo? El El juego de Espadeo, espada. sí. El juego de la espada, sí. Sí. Y el que encontraba primero el versículo se ganaba algo. Tenía una maestra de escuela dominical que lo hacía mucho. Ay, no sé si es pariente Nehemías, suya, Humberto. Delia. ¿Es pariente suya? Sí, sí, mi hermana fue maestra. Sí, sí, No me diga. sí, Oh, sí. buah. Y mi Bueno, hermano Samuel. Y mi hermano claro, Samuel. sí, lo conocí también, sí. Sí, sí. Bueno, bueno. Yo en ese, yo, yo en ese momento estaba apartado. Era adolescente, estaba apartado. Ajá, Este, ajá. Pero bueno, de sí. Delia me lo cuento, me lo acuerdo, pero literal, Ay, literal. un Eh, segundo, un segundo. Aprovecho para decir, mi sobrina Anita mandó un sí, mensaje que estaba en el trabajo y que no sí, sí, pudo sí, dar el sí, me examen por eso. dijo. Sí, Ah, después yo le escribo personalmente, que listo, se quede listo. tranquila. Vamos a ir a Nehemías capítulo 13. Recuerden que Nehemías es un libro que habla acerca de la vuelta a la tierra prometida, pero no es un profeta, ¿sí? Recuerden ustedes que, esto un poco para aclarar, Esdras y Nehemías, como dijimos recién, están muy unidos a estos tres profetas porque lo que ellos hacen es explicar histórica e espiritualmente acerca de las cosas que ocurrieron y se suma lo de los profetas menores postexílicos que añaden información. Pero hay algunas cosas que menciona Malaquías que está bueno que nosotros las veamos en Nehemías para entender un poco el contexto. Entonces, empezamos con el versículo 23. Eh, vamos a, esperen, eh, esperen un minuto, déjenme ver. No, vamos a empezar con el 23. ¿Alguien que puede leer del 23 al 31? ¿Hasta el final del capítulo? Por el mismo tiempo me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o algunos otros pueblos y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos y les arranqué el cabello. Que No, Ah, digo, los golpeó y les arrancó el cabello. pensé que quería que corte. No, no, no. Los hice jurar por el nombre de Dios, que no permitieran que sus hijos o hijas se casaran con la gente pagana de la región. ¿Acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Exclamé. No había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel, pero incluso él fue. Uy, ¿qué hice? Te muteaste, Misa. No, me parece. ¿Fui yo? Sí, sí. Ahí voy. ¿Sigo con el 27? Sí. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en cometer esa acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib, el sumo sacerdote, se había casado con la hija de Zambalat, el horonita,
por lo cual lo expulsé de mi presencia. Recuérdalos, oh Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y los votos solemnes de los sacerdotes y los levitas. Así que expulsé todo lo que fuera extranjero y asigné tareas a los sacerdotes y a los levitas, asegurándome de que cada uno supiera lo que tenía que hacer. También me aseguré de que llegaba el suministro de leña para el altar y las primeras porciones de la cosecha en los tiempos establecidos. Recuerda Bien, de esto a mi favor, oh Dios mío. gracias. Bien, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hicieron las familias? Se mezclaron. Exactamente, se casaron con mujeres de otras naciones, que era algo que se les había dicho que no tenían que hacer. ¿M? Y los sacerdotes también lo hicieron. Dice, em, em, esto de tomar mujeres extranjeras es mucho más que simplemente me caso con alguien de otro país. Tiene que ver con valores, tiene que ver con cultura, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Entonces, esta cuestión que ellos no comprendieran que no tenían que casarse, y ya lo sabían, ya habían sido advertidos acerca de ello, Malaquías lo retoma también, así como Zacarías, que se ve que era de armas tomar, nos cuenta también, perdón, Zacarías no, Nehemías, Malaquías, todos son Quías. Malaquías también tenía estas cuestiones porque llevaban al adulterio, llevaban a la idolatría, porque generalmente era la cultura del otro la que traía su impronta sobre ellos y traía el desorden, traía el descalabro, traía el apartarse del Señor. Con lo cual, nosotros podemos ver a un pueblo que tenía que realizar algunos ajustes, ¿no? Ajustes como los que tenemos que realizar nosotros todos los días. Todos los días las escrituras nos confrontan a nosotros con distintas cosas que nosotros tenemos que ir cambiando. Y la realidad es que siempre había como algo que acomodar. Y eso es un poco digamos, la impronta que tiene Malaquías y un poco aquello de lo que queremos hablar. Y llegué justo a las 21:59 y no dije nada. No pasa nada.